Cuando usted reposa, Dios trabaja. Este es un principio de la vida cristiana. Algo esencial para el cristianismo es aprender a reposar en Jesús. De hecho, así es como entramos en la fe, así es como somos salvos. Dice la palabra: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Los que admiten que en sus propias fuerzas, que por medio de sus propias obras, ellos no merecen la salvación, sino que reconocen su necesidad espiritual, reconocen, por decirlo así, su bancarrota moral. Son personas que reposan en la obra de Cristo, en el poder de Cristo para salvarlos. Cuando ponemos nuestra fe en el Señor, estamos confiando en Él, estamos reposando en Él, y ahí es cuando el Señor obra para salvación. Y así sigue siendo la vida cristiana. Entramos en la salvación por reposar en Jesús y crecemos espiritualmente y tenemos victoria por reposar en el Señor. Él dice: si permanecéis en mí. ¿Qué quiere decir permanecer en el Señor? Seguir confiando que del Señor nos va a venir la victoria. Y mis palabras, dice, permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y os será hecho. Tenemos que aprender a reposar en el Señor. El Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. La capacidad de descansar en el Señor y de reposar en Él y de confiar en Jesús viene solamente de Dios. Y ahí podemos experimentar el éxito en todas las áreas de la vida. Esto no quiere decir que el cristiano va a ser pasivo o que no se tiene que esforzar, sino que nuestro esfuerzo tiene que venir como resultado de haber reposado en Cristo. El reposo en el Señor no es inactividad, es actividad dirigida por el Espíritu Santo. Siempre es bueno esforzarse en el trabajo, levantarse temprano. Siempre el Señor premia la diligencia, el esfuerzo, el optimismo. Hay que estudiar, hay que prepararse, pero cuando todo eso viene producto de una relación con Cristo, donde estamos confiando en Él, donde hemos puesto nuestra fe en Él, entonces el Espíritu Santo nos va a guiar. Así, Marta y María estaban ambas en la presencia de Jesús, pero Marta estaba afanada y turbada con muchos trabajos, y María escogió la mejor parte, que era reposar a los pies de Jesús. Y el Señor dijo: solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Esto no quiere decir que María era totalmente inactiva. Más adelante la vemos postrada a los pies del Señor, sirviéndole en otra ocasión, ungiendo sus pies con perfume. Una mujer guiada por el Espíritu de Dios. Mire, todas las demás mujeres llegaron tarde a ungir al Señor cuando ya estaba muerto y resucitado. Llegaron tarde las demás mujeres. Pero María llegó a tiempo, el Espíritu la dirigió para ungirlo cuando lo tenía que hacer. Cuando tú reposas en el Señor va a guiar tu servicio a Dios, lo vas a hacer con excelencia. Él va a respaldar tu esfuerzo, Él te va a guiar en el trabajo, Él te va a guiar en la familia. Todo tu éxito, tu victoria va a venir producto de reposar en el Señor Jesús. Veamos en qué áreas el Señor nos va a prosperar. Por ejemplo, Él prospera a los que construyen una casa. Proyectos que emprendas, empresas que inicies, ministerios. Hay que trabajar y ser diligente, pero si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan. Del Señor viene la protección. Dice: si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Está bien tener alarma, está bien tomar precauciones en tu negocio, en tu casa, en la crianza de tus hijos, en el cuidado de ellos, pero del Señor viene en realidad nuestra protección. ¿Estás confiando hoy en Jesucristo para que cubra todas tus necesidades? ¿Estás reposando en el Señor? Del Señor te va a venir también el éxito laboral. Dice: por demás es que os levantéis de madrugada, vayáis tarde a reposar, comáis pan de dolores, a su amado dará Dios el sueño. El reposo, el éxito en una empresa, en las finanzas, en el pago de tus deudas, en tu trabajo, en las ventas. Yo no sé a qué te dedicas, pero tu éxito y tu prosperidad van a venir de reposar en el Señor. De Dios también viene el éxito familiar. Mire, el hecho que tengas hijos, el hecho que tengas la sabiduría de Dios para criarlos, todo esto te viene de Jesucristo. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Una herencia tú no trabajas por ella,
simplemente te la dan por tu relación con la persona que te hereda. Así, por ser hijos de Dios, el Señor nos bendice por reposar en Él y nos da familia. Dice, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. El tener familia, el tener salud, el que Dios te dé sabiduría para guiar tu hogar, todo eso te viene del Señor. Por último, del Señor también te va a venir la victoria contra tus enemigos, ya sean enemigos espirituales que te tientan o enemigos personales como debilidades que uno pueda tener. Pueden ser realmente personas que se oponen a ti, instrumentos de Satanás para desanimar. Pero dice el versículo 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, hablando de los hijos, y dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Del descanso en Cristo te va a venir la victoria contra esos enemigos. Ahora, ¿a dónde se ve Jesús? Aquí en el Salmo 127. Fíjese bien, qué poderoso esto. Jesús es el que edifica la casa de Dios. En el 1, si Jehová no edificare la casa, Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo es el que edifica la casa de Dios. Cristo también es el que protege a su iglesia. Dice siempre el versículo 1, si Jehová no guardare la ciudad. Hablando de la iglesia de Cristo, Cristo es el guardián de su iglesia. Él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo también es el amado de Dios que reposa en el Padre. Mira el versículo 2, al final dice, a su amado dará Dios el sueño. Dice la Biblia que habiendo acabado la obra, Cristo dijo, consumado es, subió a la diestra del Padre y se sentó con Él. Eso de que se sentó significa que descansó de su obra porque había completado la misión que el Padre le puso, salvar a la humanidad. Ahora en Cristo usted y yo también tenemos reposo. El día de reposo es todo este periodo de la gracia donde reposamos en el Señor. Así que todo esto nos habla de Jesús, pero también Jesús es el Hijo de Dios. Dice el 3, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cristo nació humanamente hablando del vientre de la Virgen María, es estimado por Dios, es herencia de Jehová. Ese Hijo de Dios fue como saeta en la mano del valiente y ese Hijo de Dios no quedó avergonzado, pues derrotó a los enemigos de Dios. El pecado, la muerte, Satanás fueron derrotados en la cruz del Calvario. Ahora, en Cristo todos nosotros somos hijos de Dios. Mire que dice que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Dios se ha llenado de hijos gracias a Jesucristo. Usted y yo y todos los creyentes somos los hijos de Dios y tendremos la victoria de Jesucristo contra los enemigos de Dios. Todo el Salmo 127 nos habla de Jesús. Él es el que edifica la casa, Él es el que guarda la ciudad, Él es el amado de Dios que nos da el reposo y Él es el que llena a Dios de hijos amados. Reposemos solamente en Jesucristo.